Hola, buenas. Soy Iván Cerdán Bermúdez, profesor y también escritor y a veces cineasta. Bueno, no, con mucho placer toda esta investigación bueno, pues que está iniciando la Fundación Ortega y Gasset Marañón acerca de la edición, en lo que se ha llamado laboratorio de edición, me parece sumamente sugerente. Bueno, centrándonos en las preguntas, la primera sería la diferencia entre autor y escritor. Bien, bueno, pues eso es una cuestión que hay que diferenciar claramente, ¿no? Una cosa es un autor y otra muy diferente es un escritor, ¿no? Existiría también para mí una tercera figura que quizá podría ser la más importante, que es la del creador de contenido, ¿no? Pues los autores son libres cuando son escritores, claro, y dejan de serlo cuando pasan de escritores a autores. Esto parece un trabalenguas, pero en realidad no lo es. A ver, la transformación clara es lo que es la vida pública, ¿no? Tú en casa, por ejemplo, eres un escritor porque escribes libremente, y ya cuando pasas a la publicación, pues eres autor, ¿no? A ver, a uno cuando publica, pues le gustaría que le tradujesen, vender los derechos, etcétera, ¿no? Y claro, para que esto suceda no hay otra cosa más que pasar por el que llamaríamos fascinante mundo de las normas del mercado, ¿no? Claro, y estas reglas del mercado, pues las pone, pues claro, el que paga y decide qué géneros son los que funcionan y cuáles no. Hay muchos de los escritores, ¿no?, que pondríamos en una lista diciendo, bueno, este escritor es un autor extraordinario, es un escritor con una independencia. En realidad no lo son autores. Trabajan por encargo. No vamos a entrar en nombres, pero los hay muchos. Esto también es verdad que entronca, ¿no?, directamente con lo que decía Fernán Gómez de conseguir hacer propio un encargo, ¿no? Muchas veces, pues oye, son trabajos alimenticios que hay que hacer y que está muy bien, eso lo decía Buñuel también. Mm, Puede darse el caso, es verdad, y además no pocas veces, ¿no?, que un mal escritor sea un grandísimo autor, ¿no? Porque tú cuando eres autor trabajas igual. Si tienes un contrato con una editorial, por ejemplo, para entregar una novela en determinada fecha y no consigues que la novela esté terminada, pues ¿hasta qué punto tienes libertad? O sea, a lo mejor tú tienes que entregar una novela que no le darías el visto bueno, ¿no? Y esto sucede mucho. O sea, a lo mejor un escritor muy famoso, no digo nombres, no sé, pues le dicen tienes que entregar la novela dentro de 6 meses, por ejemplo, porque ya lo tiene desde hace 2 años el contrato. Y se da cuenta que queda un tiempo y la novela no le gusta. Pues es complicado. Tenía más libertad cuando a lo mejor no era tan famoso o conocido. Bien, yo creo que ya no hay que mitificar, ¿no?, la figura del escritor y demás y darnos cuenta de que la literatura, pues no sé qué decirlo así, es que ha sido un negocio siempre y lo es. Una pequeña editorial, por ejemplo, no puede aguantar dos libros que no funcionen. Eso le ponen bueno, pues es peligroso, claro. El problema de la literatura, ya, autores, lo que nosotros queramos, son las palabras y no las experiencias, ¿no? Bueno, a veces se funden, pero claro, no es imprescindible. Y mencionar simplemente el creador de contenido, pues es quizá la figura ahora mismo más determinante, ¿no? En ocasiones coinciden con el autor, pero muchas no. Esto puede ser un problema también, ¿no? Si un escritor tiene mucho interés en crear tendencia, es muy probable que la tendencia le devore. Bueno, a ver, en el proceso de hibridación que existe, ¿no? Es una constante, eso no hay duda, ¿no? Pero esto ya no es algo nuevo, esto ya estaba en el Quijote, que quizás la novela más moderna. Después de ella no ha habido tantas innovaciones. Es cierto que ya uno puede leer guiones, y, por ejemplo, de cine y demás, y ya hay cuestiones que no entrarían dentro de lo que es el guión, o incluso obras teatrales, ¿no?, plagadas de cuestiones más propias de otros géneros, a lo mejor incluso del ensayo. O sea, ya empiezan a colindar a veces que se dan la mano muchos, ¿no? Eh, la poesía también está dentro del teatro, pero el teatro también está dentro de la poesía. También hay una ausencia de personajes, ¿no? Ahora, si analizamos un poco brevemente, claro, vemos que hay una fusión de géneros, ¿no? Hemos visto hasta hace no mucho, ¿no?, esas versiones de Orgullo y Prejuicio con zombies, el Lazarillo erótico.
no sé, narrativa gonzo, las crónicas. Y claro, hay que mencionar, porque es muy importante, es la autoficción, ¿no? Ese término que en su momento fue definido por Dubrovsky como ficción de acontecimientos y de hechos estrictamente reales. Esto, bueno, pues no deja de ser una frontera entre lo real e irreal, ¿no? Que queda unida del mismo modo que, por ejemplo, existe entre lo verdadero y lo falso. Se trata, no hay duda, de un pacto de la mentira. De ahí que se puedan insertar pues ya millones de cuestiones, poemas, vuelvo a los guiones y quizá los géneros literarios propiamente como los entendíamos ahora ya no coincidan con los géneros editoriales, ¿no? Habría que mencionar en este caso a lo mejor las tendencias, ¿no? Y que las mismas evidentemente no son nacionales, son universales. Las tendencias nacionales, si lo vemos, eh, suelen tener una vida más corta, ¿no? Y esto a su vez también entronca con los autores, ya conocedores siempre de lo que se vende o no, eh, y no nos engañemos, aquí no hay autores que no busquen vender, es bonito tomando algo, decirlo, jugar, no, yo escribo para mí, o escribo para mi musa, bueno, todas estas cuestiones. Pero la realidad es que sabiendo que si se escriben sobre determinadas cuestiones, entras dentro de un nicho, ya el que sea, ¿no? Novela de ruptura, novela de zombies, el que sea, de terror, de bueno, el que quieras, ¿por qué va a renunciar el escritor, ¿no? Aquí el problema viene en que si uno no tiene un nicho claro, ¿cómo le vende no ya el editor, el agente y demás? Como, ¿no? Parece que todo va encaminado, esa es la impresión que tengo, ¿no? A que se genere el producto que se quiere, ¿no? ¿no? Lo que viene a ser una edición de la audiencia. Antes el escritor escribía y ya, pues, oye, pues vamos a ver con esto, ¿qué hacemos? ¿No? Ahora ya parece que ya te tienen que encuadrar en un sitio, ¿no? Bueno. Eh, También en toda esta hibridación hay una apuesta que aquí llama la atención, o a mí al menos me llama la atención, ¿no? Es la apuesta por la fragmentación. Aunque los editores, si lo miramos bien, no suelen querer cuentos. Muchos sellos, no, ya no me refiero a los especialistas en el género, ¿no? De la narrativa breve, que no son tantos, solo publican relatos como premio a autores que han funcionado bien, ¿no? O sea, nos guste o no, las tecnologías digitales han impuesto lo que podríamos decir, pues, no sé, la tiranía de los formatos sintéticos, ¿no? Pero claro, esto lo vemos y decimos, sí, bueno, ya, pero es que también existen novelas con extensiones más grandes donde abarcan, bueno, pues más cosas de hibridación y demás. El mundo editorial, a mi entender, tiene muchas divergencias y esto no deja de ser también un aliciente para profundizar más, ¿no? También es verdad que la tecnología devuelve vida a géneros que habían muerto, ¿no? Por eso, tipos muy inteligentes que se dedican a esas cuestiones. Bueno, la crítica para mí sí que es muy importante, ¿no? Pero algo que habría que preguntarse sería si realmente las editoriales tienen claro cuál es el perfil editorial. A ver, yo digo esto porque sorprende cierta incorporación de autores editoriales que hace no mucho tiempo parecían mantener una línea muy diferente a estos autores que están encajando. Se introducen autores bien, no son tan buenos, ¿vale? Pero es que también hay una cosa, lo hablábamos antes, ¿no? La literatura es negocio y necesitan vender. También, Zendronga, ¿cómo se obtiene una reseña? ¿Todas las editoriales tienen la misma facilidad para que sus libros aparezcan reseñados? No. Simplemente hay que hacer un pequeño rastreo para ver que las editoriales que aparecen, o incluso los premios que se reseñan, ¿no? De novelas que ya se sabe, incluso sin leerlas, que no son muy buenas. Yo pienso que a los agentes y a los editores los que ahora le interesan más que la crítica son los briefings comerciales, ¿no? A lo mejor una crítica buena, bueno, pues mira, qué bien, ha hecho esta crítica del libro, pero ya emplea palabras como a lo mejor, imagínate, compleja o alguna similar, y eso ya de un plumazo elimina un buen número de lectores compradores, ¿no? Quizá los medios especializados deberían abrir la mano y hablar de ciertas editoriales más pequeñas, porque hay mucha calidad que es difícil de descubrir ante tanta oferta, ¿no?
final uno tiene la sensación de que tiene más dinero puede realizar grandes campañas, que al final es lo que se lee, ¿no? De hecho, bueno, vemos muchos número uno de ventas que son malos libros, hay que decirlo así. Bueno, quien dice que es bueno, que es malo, no tiene a lo mejor una calidad, pero sí tiene unas ventas magníficas. Esto viene en el cine y con la música ocurre con muchos aspectos, ¿no? Y creo que hay que cuidar más, ¿no? El libro que aparecen para reseñar, dar un campo a la editorial pequeña, porque mima mucho el libro. Creo que tienen que tener un mercado más amplio. Yo creo que la crítica debe potenciarse, debe publicarse críticas que estén bien escritas y bueno, porque muchos ejemplos que se nota que la redacción está muy contaminada por internet, por lo que se usa en determinados, ¿no? Aplicaciones, que más que como una escritura, ¿no? Y bueno, y pienso, a mi entender, que menos mal que siga habiendo crítica seria, ¿no? Y concluyo diciendo que la crítica es muy relevante o debería serlo, pero para ello hay que tomarla en serio, no críticas solapadas, no críticas que solo sean argumentativas. Creo que hay que ir un paso más y hay que potenciarlo. Como conclusión a todo, yo diría que volvería a la idea inicial, ¿no? De que este laboratorio lo considero que es muy necesario en un momento en el que hay muchas publicaciones y mucha desigualdad. ¿Realmente leemos lo mejor que se publica? ¿Quién dice que es lo mejor? Volvemos a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no se publica más teatro? ¿Por qué no se traducen a determinados autores? La edición tiene mucho camino por recorrer y esperemos que iniciativas como estas pues tengan una continuidad.